Ok, miren, se paró sin que me diera cuenta, entonces había avanzado un poco más hasta que de repente escuché que se apagó, pero antes de apagarse ya se había parado el video, la grabación. Pero bueno, ya estamos de regreso. Que habíamos avanzado muy poco antes de que se apagara. Entonces decíamos que tenemos ahí ya la lista ordenada de datos. Siempre tenemos que hacer es el ordenamiento de los datos, ¿sí? Para que pues empecemos a verlos y analizarlos. En este caso los estamos analizando de forma ascendente, ¿no? Ascendente porque primero ponemos los datos más pequeños y finalmente ponemos los datos más grandes, ¿sí? Entonces, una vez que están así, ya nosotros podríamos trabajar con ellos. Habría que reagruparlos, bueno, en este caso hacer la tabla que ya hicimos, que es el conteo. Y aquí vemos que el dato que más se repite es el 65. O sea, yo aquí tengo que el 65 se repite 14 veces. Tengo 14 datos de 65. Por lo tanto, ese va a ser la moda. Si nos preguntan de este conjunto de datos, ¿cuál es la moda? Nosotros podemos decir fácilmente, la moda es 65, porque es el dato que se repite más. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a obtener la mediana. La mediana es el dato que se encuentra precisamente a la mitad de la serie de datos. ¿Sí? En este caso nosotros tenemos 45 datos. ¿Sí? Si nosotros dividimos a la mitad 45, nos queda 22.5. Entonces nosotros fácilmente podemos tomar el 22 y acá está el 24, que sería el 22 al revés. O sea, si empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, este sería el 23 y el 24. Entonces, perdón, este sería el 21 y este es el 21 y este es el 22. ¿Ok? Porque empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Este es el 22 empezando a contar del final hacia el principio. Y este es el 22, pues porque es nuestro dato número 22, ¿no? Contando de forma ascendente desde el principio hasta donde lleguemos, sigue siendo el 22. Entonces, este dato 23, que es la mitad exactamente, porque tenemos 22 acá y 22 acá, y este dato es el 23, entonces este dato va a ser la mediana. Ok, la moda es 65 y la mediana va a ser igual a 22, igual, ¿no? Eso es cuando nosotros tenemos un conjunto de datos nones porque el número total de datos es 45, 45 es un número non. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos números, o sea, un conjunto de números pares?
en vez de que hubiéramos tenido 45, tuviéramos 44. Ok. Si nosotros, bueno, la mediana se encuentra en el dato, perdón aquí, la mediana se encuentra en el dato 22 y va a ser igual a 65, porque el dato es la mediana, ¿ok? 23 es la que se encuentra exactamente en medio. 22 para llegar, 22 de este lado, y este es nuestro dato número 23. Al ser el dato número 23, esa es la mediana. ¿Por qué? Porque es un conjunto de datos non. Este es. Ok, ahora sí, supongamos que en realidad tuvimos un conjunto de datos pares, o sea que no llegamos a 45 ni a 61, sino que nada más llegamos a 44, llegamos a 100, llegamos a 22 datos, ¿sí? Entonces ahí, ¿cómo voy a calcular la mediana? Aquí está bien fácil, ¿no? La mediana, cuando son nones, es el dato que queda exactamente en medio. ¿Ok? Y cuando no son nones, sino son pares, entonces es el promedio simple de los dos datos del medio. ¿Sí? Supongamos, vamos a quitarle aquí un número. No, supongamos que solamente tuvimos 44 datos. Pues tenemos aquí 44 datos. ¿Sí? Recalcamos los datos que borramos. Este es el dato 22. El dato 23. El dato 24. 65. 65. ¿Ok? Entonces, decimos, ¿cuál es la mediana con 44 datos solamente? Entonces yo me fijo en los dos datos del medio, en 22 y 23. Tomo estos dos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo me voy por acá y son 22 datos. Si yo me voy al revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. El 23 es el dato 22, pero contándolo desde el final hacia el principio. Es decir, que estos dos datos son los dos que se encuentran en medio. ¿Sí? Para este caso, la mediana, pues es el promedio simple, ¿no? O sea, el dato 22 más el dato 23 entre 2. Esto va a ser igual. ¿Cuál es el dato 22? 65. El dato 23, 65. Lo sumamos y lo dividimos entre 2. Y tenemos 65 y 120, 130. Entre 2 es igual a 65. ¿Sí? Entonces, la mediana, para el caso de los pares, es el promedio simple de los dos datos que se encuentran en medio. En caso de que tengamos números nones, o sea, un conjunto de números nones, que en vez de haber sido 44 datos, hubieran sido 45 datos, la mediana iba a ser el dato 23, como aquí lo tomamos. ¿Sí? Entonces son dos maneras distintas de tomar la mediana, dependiendo del número final de datos que tenga. Y que conste que nos estamos refiriendo al número de datos, no al dato en sí. El dato en sí es la mediana para 23.
65 y la mediana para este otro sería igual a 65. Ahora estamos tomando el número de datos. Aquí cuando tenemos par, decimos el dato 22 más el dato 23, la mediana tiene que estar aquí entre ellos dos, pero como no tenemos otro dato, entonces tomamos el promedio, 22, el dato 22 más el dato 23, 65 más 65 entre 2, 65 y 65, 130 entre 2 a 65. La mediana es 65. Hay que considerar que en muchas ocasiones la moda y la mediana no salen en el mismo sitio, depende de los datos, ¿sí? O sea, no depende de otra cosa más que del tipo de datos. En este caso fueron los datos que obtuvimos y así se están comportando, pero en muchas ocasiones la moda y la mediana varían, ¿sí? Y acordémonos que los conceptos son distintos. La moda, dato que más se repite. ¿Cuál fue el dato que más se repitió? 65. La mediana es el dato que se encuentra exactamente a la mitad de la serie de datos cuando éste ha sido ordenado. Si no fue ordenado, pues no se puede tomar el procedimiento, estaría mal. Acuérdense que hay que ordenar, ¿sí? Yo ordeno de forma ascendente y veo cuáles son mis datos del medio, ¿sí? En este caso, si consideramos pares, tengo que hacer el promedio de los dos datos que se encuentran en medio, promedio simple. Si estamos hablando de datos, el número de datos non, que hubiera sido aquí, que es 45, ahorita vamos a regresar al dato original, 45, entonces es el dato que se encuentra directamente en medio, que llegamos a 22 por acá, 22 por acá y queda el 23 en medio, ese es directo el dato que consideramos como mediana. Entonces tenemos que tomar en cuenta que hay dos procedimientos. El primero, para cuando tenemos número de datos non, y el segundo cuando tenemos número de datos par, ¿ok? Bien, una vez que ya está aclarado, regresamos a nuestros datos originales. La mediana que vamos a borrar es la segunda, ¿sí? Es esta mediana. La vamos a borrar porque fue la que pusimos como el ejemplo en el caso de que hubieran sido 44 datos. Como nuestros datos originales tienen 45, pues esta es la que tenemos que borrar. Ok, borramos. Vamos a tener que voy a escribir los datos. Voy a remarcarlos, a ver. Veamos. 21, 22, 23, 65. Ok, ya quedan nuestros datos y nos acordamos que habíamos borrado este dato para poner un ejemplo en el caso de que hubieran sido pares, pero consideramos que en realidad tenemos un número non de datos. Ahora sí, la medida que nos hace falta es la media o el promedio, ¿sí? Aquí vamos a escribir que nuestra moda va a ser igual a 65, la mediana es de 65, la moda es de 65. Acuérdense que en este caso primero sacamos la moda. Lo que pasa es que ahorita voy a borrar por necesidad. Entonces aquí porque para hacer esto ya tenemos dos procedimientos. De manera muy genérica podemos escribir lo siguiente, ¿ok? Podemos decir que la media, ¿no?,
Si estos son nuestros datos X del conjunto, la media la vamos a poner con una raya en medio, perdón, con una raya arriba, X media, va a ser igual a la suma de todos los datos X que tenemos. Sumamos todos estos datos. ¿Desde cuál? Pues desde que I es igual a 1, o sea, desde que esta I es igual a 1 hasta el último, y el último dato, que es el 45 en este caso, pues es N, ¿no? Hasta el dato N, hasta el enésimo dato que tenemos, y lo dividimos todo por el número de datos. Claro, que nos acordamos también que dividir es igual a multiplicar por una fracción, 1 entre lo que queremos dividir, ¿no? Entre N. ¿Sí? Podemos, si lo quieren dejar como dividido, pues la suma de todos los datos X, desde que I es igual a 1 hasta N, entre N. ¿Sí? Como nos acordamos de la ortografía matemática, que esa es mi raya de quebrado principal, tiene que estar alineado con acuérdense, siempre la línea de quebrado principal tiene que estar alineado con el igual, ¿no? Y el igual está alineado con lo que tengamos del otro lado, por eso lo quitamos y lo volvemos a poner. Lo puedo poner de esta manera o lo puedo poner de esta manera. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que voy a sumar todos y cada uno de los datos y lo voy a dividir entre el número de datos. O sea, es así de simple. No hay gran cosa, ¿no? Lo que esa fórmula quiere decir es agarra todos los datos, súmalos y dividirlo entre el número de datos. O sea, es un promedio simple, la media. ¿Sí? Entonces, agarramos una calculadora cualquiera, ponemos los datos en la calculadora, 60, 60, 61, 62, y luego 63 también es un dato, 64, acordemos que son 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Luego le ponemos 65, son 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y luego de 66 son 7, 66, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Luego de 67 son 5, 1, 3, 4, 5. Y luego un 68 y un 69. Sumamos todos los datos y nos da en este caso 2918. Aquí decimos, sumamos estos más estos más estos y nos da 2918. Ok, esa es la suma de todos mis datos. Ahora, alguien puede decir, es que está un poco complicado porque luego esto, que la calculadora. Entonces uno dice, bueno, sí, podría ser, ¿no? 2900. Además de que lo verificamos, lo hacemos de otra manera, a ver si es cierto que nos da. Y aquí decimos, bueno, dos datos de 60 pues son 120, un dato de 61 es 61, un dato de 62 es 62, un dato de 63 es 63, 12 datos de 64, 12 por 64 es 768,
7, 6, 8. 14 datos de 65 es 910. 7 datos de 66 es 462. 5 de 67, 335. 1 de 68 es 68 y 1 de 69 pues es de 69. ¿Sí? Entonces sumamos todos, dice 69 y 68, lo sumamos. Y luego se lo sumamos a 335, a 462. Bueno, decimos 120. 120, el 61, el 62, el 63. Luego 7, 6, 8, 9, 10, 4, 62, 3, 35, 68 y 69. Sumamos todos. Esto es lo que teníamos que verificar, 2618. Quiere decir que en alguna parte nos equivocamos. 2 de 60 son 120, 1 de 61, 61, 1 de 62, 62, 1 de 63, 63, 12 de 64, 64, 7 de 68, 14 de 65, 910, 7 de 66, 7 y 66, 4 de 62, 5 de 335, de 67, 335, 1 de 68 y 1 de 69. Entonces, estos deben estar bien. Lo repetimos nada más por si acaso. Decimos 120, 61, 62, 63, 7, 68, 910, 462, 335, 68 y 69. Los sumamos todos. 2918. Ok. 2918. Nada más para ver. Una tercera verificación y última, 120, 61, 62, 63, 7, 68, 910, 462, 335, 68 y 69. ¿Sí? 2918, que es lo mismo que nos dio acá. ¿Sí? Acuérdense que al final de cuentas, pues hay varias maneras de sumar. También podemos haber sumado cada una de las 3 columnas que tenemos y luego el resultado sumarlo para que nos diera el final. O podemos hacerle así, tenemos 2 de 60, pues una vez hacemos las multiplicaciones y la suma final. El caso es que tenemos que sumar todos los datos. Y este signo, que es una letra griega, sigma mayúscula, se utiliza mucho en matemáticas para decir la suma de toda la serie de datos. ¿Sí? La suma de, o la sumatoria, ¿no? La suma de los datos. Entonces, ya una vez que tenemos sumados los datos, dice aquí sume todos los datos. Y aquí abajo le ponemos desde dónde hasta dónde. Y arriba hasta dónde. Dice desde que i vale 1, o sea, desde el primero hasta n. N es el último. ¿Sí? Entonces, sume todos los datos, desde el primero hasta el último. Y eso ya lo hicimos. Pues aquí le ponemos x va a ser igual a la suma de todos los datos, 2918.
y divídalo entre n. N es el número total de datos, entre 45. Al final de cuentas, una fórmula no es más que una serie de indicaciones de pasos que tenemos que seguir, ¿no? Entonces, ahí tenemos, dice, primero sume todos los datos sumados y nos dio eso. Y luego divídalo entre el número total de datos. Pues vamos a dividirlo. Eso tú ya es bien fácil, utilizando la calculadora. 64.8444. ¿Sí? Esto va a ser igual a 64. ¿Cuánto dijimos? 8444. ¿Sí? Esta es igual a nuestra X. Entonces aquí ya le ponemos la media. Va a ser igual, esta le ponemos como X con raya arriba y es igual a 64.8444. ¿Sí? Y finalmente, pues, ¿qué podemos decir? Que es el mismo tratamiento para todos los datos. Lo único que va a cambiar en muchas ocasiones es que esos datos van a ser una gran cantidad de datos o pocos datos. ¿Sí? Además, estos datos relativamente son fáciles. Si estuviéramos midiendo cosas microscópicas, pues tendríamos 0.003, 0.0000299. Eso nos complicaría al momento de estar escribiendo los datos que fueran decimales con varias milésimas, ¿no? Es cuando uno ya mejor decide utilizar Excel para que sea más rápido. Y si ya hablamos de datos muchísimo mayores, pues entonces, como censos o cosas por el estilo, entonces decidimos mejor utilizar pues, programas especializados en estadística que nos den rápidamente esos datos, en donde lo más difícil pues va a ser lo mismo, ¿no? Meter la enorme cantidad de datos. Pero cuando tenemos tablas de este tipo, de 45 datos, de 5 datos, de 20 datos, pues se pueden hacer así, ¿no? 100 datos. Se pueden hacer a mano. Y ni tan a mano, porque en realidad utilizamos una calculadora. Pero así habría que hacerlo al principio, pues para aprenderse bien el concepto. ¿Qué quiere decir la mediana? Bueno, primero la moda. ¿Qué quiere decir la moda? Acuérdense que lo cambiamos. Pero primero sacamos la moda, ¿no? ¿Qué quiere decir la moda? Pues una vez que ordenamos todos los datos, pues la moda no es más que el dato que más se repite. ¿Sí? ¿Qué es la mediana? La mediana, una vez que ordenamos todos los datos, la mediana es el dato que se encuentra exactamente en medio. Cuando es una cantidad de datos, no los datos, sino la cantidad de los datos, es non, como en este caso 45, el dato que queda en medio exactamente es el dato número 23. Entonces el dato 23 es la mediana.